les fue. ¿eh? Nosotros este año, como les comenté la semana anterior, hemos hecho una selección de textos diferentes entre el teórico y el práctico. Hoy vamos a avanzar o a iniciar con la unidad 1, que, bueno, es la unidad que abre a todos los temas que vamos a ir trabajando durante el año, que tiene que ver con esta diferenciación entre ecología, psicoanálisis, su relación con la ciencia, ¿sí? Bueno, los saberes, distintos saberes, podríamos decir, del campo de la cultura. Y algo que está también con los contenidos mínimos de esta primera unidad es respecto de este concepto de lo inconmensurable. Así que nosotros vamos a comentar también con Kuhn. Lo que yo les quería comentar es que el programa de los prácticos van a trabajar de esta primera unidad, más específicamente, quizás capítulo por capítulo, Kuhn, ¿sí? Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas. También van a trabajar una dificultad en psicoanálisis. Es un texto muy ameno, pero que va de la mano con Kuhn, pero también con Lacan, el Seminario 2. Así que esos tres textos son los centrales, es el programa central de los prácticos, ¿sí? Kuhn, una dificultad en psicoanálisis, y los dos capítulos, clase 1 y 2, del Seminario 2 de Lacan. En el teórico vamos a hacer un recorrido de toda la unidad, pero no tan puntualizada como en los prácticos. Por eso es esta selección de los textos. ¿Por qué digo de toda la unidad? Y porque ustedes acá van a poder ver un poco mejor cuáles son las relaciones entre los textos. Cosa que si lo hacemos también en los prácticos, no llegamos, ¿sí?, a los que son más el trabajo puntual de cada texto. Se suma a estos textos, a estos tres, un trabajo de Osorio Mansilla, la noción de inconmensurabilidad en Thomas Kuhn. Esto es una monografía muy sencilla, muy simple, que para el próximo año, si todos los de la cátedra están de acuerdo, y yo diría anticipadamente que sí, voy a quitar a Mansilla y voy a poner el texto de Adelmo Manaceri, que trabaja el tema de lo inconmensurable de una manera que aborda más específicamente nuestro programa, y bueno, hace una lectura diferente. Osorio Mansilla lo eligió él, pero en realidad es una monografía y no deja de ser un trabajo cortito de Kuhn, ¿sí? 5 conferencias de psicoanálisis, ya la vamos a ir mencionando un poco más puntual en el teórico, que no está en los prácticos, y hay otro texto que es de Cyril Mateus, que se llama El psicoanálisis, la epistemología, y hace una especie de, tiene un segundo título, hace una especie de recorrido de los distintos autores de la epistemología, Popper, Lakatos, etcétera, en su relación con el psicoanálisis. Es también una monografía, es acotado, no deja de ser interesante por ese recorte, pero bueno, nos ubica un poquito en esas circunstancias. Y un texto que se sumó el año pasado, que es de Freud, un caso de paranoia contrario a la teoría psicoanalítica, que es de 1915, y ese es interesante, ya lo veremos también acá, porque lo que recorre lo que marca este texto, mejor dicho, el título ya nos pone en pista de que
es un caso que contradice a la teoría psicoanalítica, lo cual hace que, bueno, de alguna manera, contra Freud, ¿no? Podríamos decir que le responde indirectamente, claro está, a Popper, ¿sí? Donde dice que la teoría psicoanalítica sería irrefutable. Entonces, esperen que voy a ver lo de la pantalla, a ver si puedo. Ah, no, bueno. Acá, mosaico. ¿Qué necesitas? Yo te ayudo si ¿Ya querés. está, ya está? Ah, Buenísimo. un momento. Deme mi segundo de que encuentre que ubique las cuestiones, ¿eh? Ya está. No, porque me quedaba menos cantidad de gente a la vista y Ah, tengo la manera, se corre solo eso, no sé qué. Bueno, sí, cuando entonces, está como configurado así. Cuando arrancaste pones en mínimo, ah, me parece. te pone directamente el mínimo de entrada. Arrancás con 16, ¿no? Bien. Bueno, entonces, hoy vamos a comenzar, ¿sí?, a hacer algunas referencias de Thomas Kuhn, ¿sí? Thomas Kuhn nace en 1922 y fallece en 1996, físico, eh, filósofo de la ciencia, historiador, era estadounidense, y bueno, es conocido por su contribución, ¿sí?, digamos, al cambio de orientación que le da a la filosofía de la ciencia y por lo mismo, bueno, y también a la sociología científica y por lo mismo a la ciencia en su conjunto, ¿sí? Eh, eh, si bien es físico, parece ser que cuestiona bastante el uso de la lógica en su estado extremo, desmedido, ¿sí? Y cuestiona, por eso es que hace un cambio importante en el tema de la ciencia, cuestiona la ciencia pensada como progreso continuo, ¿sí?, acumulativo, digamos. Que viene por supuesto, del positivismo y del neopositivismo, ¿sí?, como una visión acumulativa de progreso continuo, ¿sí?, es decir, que si no conozco primero aquello, no puedo llegar a aquello otro, ¿sí? Así que hace un cambio muy importante respecto de cómo abordar la ciencia, eh, y sostiene que en todo caso el conocimiento científico es más el resultado este, de los, de los cambios de paradigmas que la acumulación de saber, ¿sí? O sea que es un enfoque a partir de paradigmas, es un enfoque absolutamente nuevo, y podríamos decir, ya que él usa también la palabra, revoluciona, digamos, la comunidad científica, como lo revolucionan los cambios de paradigma. Bueno, yo les mencioné recién la cuestión de la revolución, él justamente a partir de la teoría de la revolución produce estos cambios, ¿sí?, revoluciones científicas. A propósito de eso, Kuhn es un continuador de la teoría de Coiré, ¿sí? Recordemos que Coiré también habla de la revolución científica. Coiré, sin nombrar el paradigma, hay un texto que se llama La Revolución Científica del siglo XVII, que podríamos decir, sin nombrar, si mal no recuerdo, no nombra
la idea o el concepto de paradigma, pero sin embargo ahí marca muy bien una ruptura, una revolución, justamente ese es el punto, entre la episteme antigua y la ciencia moderna. A ver, una revolución implica crisis, ruptura, cambio de paradigma, y con Kuhn eso se deriva o se va a terminar conceptualizando en el concepto de inconmensurabilidad. Pero antes de entrar más específicamente en Kuhn, quería mostrarles, porque me parece que es bastante ilustrativo lo que marca Coiré en esta revolución científica del siglo XVII, porque Coiré pasa de el mundo cerrado, ¿sí?, al universo infinito. Claro, uno lo dice así y dice, bueno, qué sé yo, antes se conceptualizaba un mundo más chico y después más grande. No, las implicancias de esto son efectivamente revolucionarias, al punto de que no se puede nunca más volver para atrás. Por eso no es evolutivo. Lo evolutivo podríamos decir que es cronológico, y cuando es evolutivo y es cronológico, quizás uno puede revisar ciertos conceptos. Cuando el paradigma cambia, no se puede volver para atrás. Yo le voy a dar algunos ejemplos de esto. Sí, episteme antigua. Episteme antigua, los antiguos, ahora vamos a ir a algunos ejemplos. Y ciencia moderna. Digo, no es solamente una cuestión de denominación, ¿sí?, sino efectivamente una revolución. No es, por ejemplo, yo pensaba mientras trataba de organizar la clase, digo, no es, por ejemplo, vieron que hoy, antes, qué sé yo, el chocolate era prohibitivo porque es malo para la salud, qué sé yo, ahora parece que es bueno, ¿sí? Y qué sé yo, hay que comer chocolate sin azúcar, porque es no sé qué, antioxidante creo que es. No, no estamos hablando de esos cambios, esos sí se pueden revisar, pero lo que no se puede volver para atrás es cuando hay un cambio de paradigma o una ruptura. Fíjense, la episteme antigua, que pensaba un mundo cerrado, era un mundo cerrado y un mundo finito. ¿Qué significa esto? Una de las cuestiones que plantea ahí Coiré es lo que ocurre en el sistema celeste es del Profe, perdón, se me cortó. ¿Puede repetir? ay, no sé, no sé qué, del mundo cerrado al universo infinito, ¿eso? Lo que pasa en el mundo Claro, cerrado sí, eso. es cerrado porque, a ver, ¿por qué es cerrado? Porque el mundo está separado del sistema celeste, que no se le llamaba sistema, del cielo, ¿no? De lo celeste. Entonces, lo que ocurría en el mundo no tenía consecuencia en lo celeste, y lo que ocurría en lo celeste no tenía consecuencia en el mundo. ¿Sí? Eran dos sistemas diferentes. ¿Sí? Uno inmutable, que es el del celeste, y el otro, ¿sí? Bueno, en realidad no se podía intervenir en la naturaleza, estaba más para definirla y contemplarla que para intervenir en ella. Eso hace no solamente una cuestión de, a ver, de idea filosófica, sino que produce esta revolución. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, hoy que hablamos de los cambios climáticos, ¿no? Lo que ocurre en la Tierra está claro que determinan los cambios climáticos. Entonces, no es que lo que ocurre en la Tierra no tiene consecuencia en el sistema celeste y viceversa. De ahí que la ciencia moderna dice, no, 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 hay una relación entre el mundo antiguo, perdón, entre el sistema celeste y el terrestre, es uno solo. Lo que ocurre en uno ocurre en otro, tiene consecuencias de uno a otro. ¿Sí?
Bueno, sabemos, qué sé yo, si talan un bosque grande, ¿sí? Algo que era húmedo se va a volver seco, qué sé yo, ¿no? Bueno, ese cambio no es un cambio solamente en ese pedacito, sino que implica un cambio en el sistema celeste. Entonces, también hay... Profe, perdón, ¿a qué nos Sí. referimos con mundo celeste, sistema celeste? Perdón, sí, está bien, sistema celeste, está bien. Sistema celeste, el cielo, celeste, ¿sí? Sistema del cielo, mundo cerrado, universo infinito. El pasaje es de un mundo que está cerrado, porque es únicamente el mundo, separado de lo celeste, separado del cielo, hoy ya llamado atmósfera, pero bueno, no quiero usar esos términos porque son nuevos, ¿sí? Y el universo infinito. ¿Qué sería universo infinito? No podemos calcular, ¿sí? Absolutamente todos los movimientos porque son infinitos, pero que hay una relación, ¿sí? Por eso insisto en la palabra relación, entre el sistema celeste, el cielo, lo que ocurre en la atmósfera, en el espacio, y el mundo. No son por separado, ¿sí? Esto es absolutamente revolucionario porque lo que se define, por ejemplo, con un modo de pensar el mundo, que es el de los antiguos, cambia absolutamente con lo que es el universo infinito, porque para pensarlo infinito, no hay otra manera de poder pensarlo si no es formalizando, ¿sí?, esta relación. Cuando digo formalizar esta relación, estoy diciendo, ¿sí?, que va a haber un lenguaje formal, matematizado, que define esta relación, ¿sí? Es decir, que ya el mundo no se lo va a pensar como cerrado, sino que se lo va a pensar de manera geométrica, abierto, ¿sí? Con un lenguaje formal. ¿Cómo es este lenguaje formal? Por ejemplo, pasamos de la teoría del movimiento a la de inercia, dice Coiré, ¿sí? De la teoría del movimiento a la de inercia. Y uno dice, bueno, pero es lo mismo, ¿eh? Bueno, yo no le voy a dar todas las definiciones que trabaja Coiré en ese momento, pero ustedes fíjense, una de las cuestiones que se ubicaba con relación al movimiento es que el movimiento cambia el cuerpo. Claro, si uno ve, ¿no? Qué sé yo, uno deja una cámara fija y pasa un auto de carrera que pasa a muchísima velocidad. Uno lo ve, se deja, bueno, ahí hay precisión en las cámaras y demás, pero bueno, ¿cómo ve el cuerpo en movimiento? El objeto en movimiento, deformado. Vieron, si ustedes sacan una foto, ¿no?, con su celular, en algo que está en un movimiento muy rápido, dice, ay, no me salió la foto. ¿Por qué no le salió la foto? Porque se deforma, ¿verdad? El objeto parece deformado. Entonces, antiguamente decían, bueno, entonces el movimiento deforma el cuerpo. ¿Me siguen? Bueno, esa teoría del movimiento cambia a la ley de inercia. Fíjense, ¿sí? No les voy a dar la ley de inercia, pero digo, fíjense cómo, de algo que tiene que ver con el orden de la percepción, ¿no? Se percibe un objeto deformado, desfigurado, pasa a un lenguaje absolutamente universal, que es el matematizado, ¿sí? Es ley,
En este caso, la ley de inercia. También tenemos, con la llegada de la ciencia moderna, la ley de gravedad. ¿Sí? Antes solamente los cuerpos caían, punto. Tiro algo desde acá arriba, cae. ¿Sí? Pero ¿por qué? Ahora sé que ese cuerpo va a caer porque hay una ley de gravedad que empuja el cuerpo hacia abajo. Por supuesto, gracias a eso podemos hacer, ¿no?, que un cuerpo, por más pesado que sea, como un avión, por ejemplo, pueda volar. ¿Pero por qué? Porque conocemos, ¿sí?, cuál es la ley que hace que el cuerpo caiga. Entonces puedo, ¿sí?, contrarrestar esto para que un cuerpo vuele. Por eso ha tardado tanto el hombre en lograr una máquina que nos haga volar. No sé si se va entendiendo la idea. Quiere decir que una vez que pasamos a un lenguaje matematizado que tiene que ver con leyes formales, ¿sí?, que nuclean letras, diría Lacan, 3 letras ultra simples como es la ley de gravedad, letras, son 3 letras, ni siquiera son números, por eso es formal, no implica cantidad, no están mostrando algo del orden del contenido, sino de la relación, ¿sí? La relación, no es el contenido. Después yo reemplazo, según lo que quiera calcular, esas letras por números, por cantidades, por contenidos. Mg es M por G igual aceleración. Masa por gravedad igual aceleración. ¿Sí? Si no me equivoco, esas son las 3 letras para la ley de inercia. No importa eso, lo que yo les quiero mostrar, o les quiero transmitir, es que hay un pasaje que es efectivamente revolucionario, porque una vez que se teoriza, se puede entender al mundo en términos geométricos, formales, entendido, escrito y teorizado, con un lenguaje que es el matematizado, que el matematizado implica más que contenido, implica relaciones, no podemos volver más a la idea de la percepción. ¿Me siguen? Entonces es imposible volver a pensar, ¿sí?, en la teoría del movimiento o que un cuerpo se cae porque lo suelto. No sé si se entiende. ¿Sí? Kuhn toma Coiré en algunos párrafos, en algunos lugares de su libro, da ejemplos de Coiré, marca esta ruptura entre episteme antigua y ciencia moderna, y esto nos marca claramente que esto implica revolución en el sentido de que hay un corte, ¿sí?, una ruptura que hace el cambio de paradigma, ¿sí? Y eso nos va a llevar con Kuhn a la idea o al concepto, más que idea, de inconmensurabilidad. Lo inconmensurable, en principio, va a tener que ver, por lo menos con Kuhn, porque también hay otras definiciones, ya vamos a ir viendo, o es entendida como falla, ¿sí?, como falla o falta de unidad. Común, falta de unidad común entre 2 paradigmas. ¿Sí? No hay una medida común de normas, patrones, un paradigma podríamos definirlo como norma o patrón, ¿sí? No hay una medida común de normas, ¿sí?, definiciones, y entonces ello hace, ¿sí?, cuando hay un cambio de paradigma, no hay una medida común, es decir, esa relación, la relación de esta falla es inconmensurable, volvemos a la idea de relación,
ello nos lleva a pensar o a ubicar diferencias de interpretación. Fíjense, el mundo entonces se va a interpretar de modo diferente, ¿sí?, según el paradigma en que estemos ubicados, ¿sí? O sea que la interpretación va de la mano del paradigma, ¿sí? Y en algún punto, según donde nos ubiquemos, no se puede decidir entre una teoría y otra, porque no hay una experiencia compartida entre un paradigma y otro, ¿sí? Y si no hay una experiencia compartida, no hay un paradigma que podamos compartir entre uno y otro, el mundo se interpreta diferente y por lo mismo nos lleva a cuestionar el concepto de verdad, ¿sí? Porque la verdad va a depender del paradigma en cuestión. Fíjense, si la verdad es que el cuerpo cambia con el movimiento, ¿sí?, que corresponde a un paradigma, interpreto el mundo de un modo que tiene más que ver con la percepción. Ahora, si el movimiento tiene que ver con la ley de inercia, interpreto el mundo formalmente. Y cuando digo formal, estoy hablando del lenguaje matematizado. En la antigüedad no les servía, estaba el número, pero no el lenguaje matematizado. El número no les servía para leer el mundo, que de hecho no sirve el número suelto para leer el mundo. El lenguaje, que implica relación, ¿sí?, y que ni siquiera tenemos números, digo, las fórmulas tienen letras, ahí, ¿sí?, entonces, ese pasaje hace que entonces ya interpreto el mundo a partir de estas letras, ¿sí?, y la verdad cambió. La verdad ya no es que un cuerpo en movimiento se deforma, ¿sí? Entonces, según el paradigma, ¿sí?, es la interpretación y es qué valor o qué definición de verdad, más que valor, qué definición de verdad tenemos, ¿sí? Hago un paréntesis. Esto nos lleva a pensar entonces que la verdad no es anterior, no es eterna, ¿sí?, no es por fuera de los paradigmas, ¿sí? No es por fuera de un discurso, no es por fuera ni anterior a una determinada definición de ciencia. ¿Está? Cuando yo digo que no se puede decidir en una teoría y otra, por supuesto que cuando uno habla de la episteme antigua, la ciencia moderna, no hay nada para decidir, porque ahora no se puede leer el mundo, por decir mundo, el sistema, el universo, no se puede entender de otra manera que no sea en un lenguaje matematizado. Pero, por ejemplo, en nuestro programa podemos empezar a pensar que hay un paradigma que tiene que ver con el orden de la psicología, y un paradigma, si lo podríamos llamar paradigma, que tiene que ver, casi es un forzamiento, pero bueno, no importa, que tiene que ver con el psicoanálisis. Así que, el paradigma de la psicología, que apuesta más al yo, por ejemplo, en la psicología de la conducta,
no tiene nada que ver con el paradigma del psicoanálisis. Ahí entonces, ¿sí?, la verdad va a ser distinta, la interpretación de una manera u otra, de una teoría u otra, una posición u otra es distinta, ¿sí? Y bueno, no podríamos decidir por una o por otra, más que por una elección de posición, digámoslo así, por persuasión, ¿eh? Qué sé yo, me seduce más, a mí particularmente el psicoanálisis, ¿sí?, que la psicología, ¿no? Pero hay quienes, ¿sí?, apuestan a la psicología, a la conducta, a la modificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto nos muestra que, más que pruebas a favor o en contra, es una cuestión de opción de posición, ¿sí? Yo le decía que va variando, ¿sí? Entonces, con estos paradigmas, con las definiciones, ¿sí?, va variando tanto el modo de interpretar como el concepto de verdad. Entonces yo me preguntaba, el sueño, podríamos decir, el sueño siempre se interpretó, siempre, pero siempre del mismo modo. De nuevo, los cambios de paradigma entonces hacen que los científicos vean al mundo, a su propio mundo que investigan, y que le era propio de otra forma, con otra forma, ¿sí? Entonces Kuhn dice que los científicos, en tiempos de cambios, en tiempos de revoluciones de la ciencia, él habla de ciencia normal, crisis de la ciencia, revoluciones, cambio de paradigma. Ya lo van a ver en su detenimiento en los prácticos, no me detengo ahí. Pero Kuhn dice que el científico en tiempos, ¿sí?, de revolución, tienen que volver a aprender a ver la nueva forma. Kuhn, en uno de los capítulos que tenemos, hace referencia a la Gestalt. Dice, una vez que el cambio se produce, ¿sí?, de un paradigma a otro, el mundo de las investigaciones que vienen realizando se vuelve inconmensurable con lo que habitaba anteriormente. Es decir, la relación va a ser inconmensurable entre antes y después del paradigma. Esto nos da idea de, por ejemplo, en algunas disciplinas, ¿sí?, que están en paradigmas diferentes. Bueno, si quieren podemos tomar la misma diferencia entre psicología y psicoanálisis, siempre va a estar en pugna, porque son paradigmas diferentes, así que la concepción de la interpretación y el concepto de verdad va a ser diferente. Entonces Kuhn da ejemplos respecto de la experiencia visual, dice él, y la percepción. Y dice, tiene una frase que a mí me parece muy interesante, dice, lo que ve un hombre depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia visual y conceptual previa lo ha preparado para ver. ¿Sí? Primero, me parece muy interesante porque hace una división entre mirar y ver. ¿Sí? Es textual de Kuhn, dice, lo que ve un hombre depende tanto de lo que mira como
de lo que su experiencia visual y conceptual previa lo ha preparado para ver. Esta frase nos está diciendo que no es lo mismo ver que mirar. Primera cuestión. ¿Sí? Ver, bueno, veo que hay estrellas. Veo que hay un objeto y entonces lo tengo que esquivar si no me lo llevo por delante. ¿Sí? Pero mirar tiene más que ver con lo que dice Kuhn, con el concepto previo que uno está preparado para poder mirar. ¿Sí? Dice al respecto, dice Kuhn, un científico, al mirar la luna, después de Copérnico, de la revolución copernicana, saben que la revolución copernicana es justamente, ¿sí?, cómo se descentra el mundo. El mundo ya no es el centro, sino el sistema solar, justamente. Pero bueno, dice Kuhn, el científico, al mirar la luna, después de esta revolución, no dice, por ejemplo, antes veía un planeta, ahora veo un satélite. Sabemos que la luna es un satélite. Si no lo sabemos, sépanlo. Bien, no dice, antes veía un planeta, ahora veo un satélite. ¿Sí? Sino dice, antes veía un planeta, pero estaba equivocado. ¿Sí? Pero estaba equivocado. Por lo tanto, nos lleva de nuevo a la concepción de verdad-falsedad. ¿Sí? Y ese enunciado marca, ¿sí?, la ruptura de un paradigma con otro. ¿Sí? Y por lo mismo, esta relación, ¿sí?, entre un paradigma y otro que es inconmensurable. Un ejemplo que es de Kuhn, y que a mí me pareció bastante ilustrativo para ir ubicando esta cuestión del concepto, ¿sí? Dice que, por ejemplo, la visión de los astrónomos occidentales siempre fue diferente a la de los orientales. Dice que los occidentales vieron por primera vez cambios en el sistema celeste recién después de la revolución copernicana, es decir, a partir de este cambio de paradigma. Antes consideraban que eran inmutables, porque el sistema celeste no le pertenecía, es decir, era... Entonces dice que los astrónomos occidentales recién después de este cambio de paradigma pueden ver o pueden considerar, ¿sí?, cambios en el sistema celeste. Mientras que los orientales, que no consideraban al sistema celeste inmutable, pudieron registrar nuevas estrellas sin ayuda de telescopio, es decir, sin aparatología, muy anterior a su invención, registraron entonces nuevas estrellas, manchas solares, muchos siglos antes que fueran observados, por ejemplo, por Galileo. ¿Sí? Porque su concepción no era que el sistema celeste era inmutable. Entonces podían mirar, podían observar que había quizás una nueva estrella o una nueva mancha solar. Cómo eso depende de lo que yo le decía antes, esta frase, que depende de la concepción previa que uno tenga al respecto. ¿Sí? Entonces, los cambios de
percepción acompañan los cambios de paradigma, por lo mismo, la interpretación y el concepto de verdad. En esto también tenemos otro ejemplo que de Galileo, que dice que Galileo vio el péndulo. El péndulo no existió hasta que fue inventado. ¿Por qué fue inventado? Antes se veían piedras oscilantes. Y uno dice, una piedra, un hilo, oscilante. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, pero uno dice, pero eso se llama péndulo. Entonces existía antes. No, hasta que Galileo no lo inventa, y uno dice, pero si antes había piedras oscilantes, ¿cómo lo inventa? Hasta que Galileo no dice eso, ¿sí?, en términos formales, en términos de lenguaje matematizado, llamado péndulo, ¿sí?, y su lógica, su ley, ¿sí? Es decir, eso pasa no de la observación, sino a un orden simbólico, no existía. Así que Galileo inventa el péndulo. Lo mismo que el inconsciente, ¿sí? Uno dice, Freud inventa el inconsciente. Bien, y entonces uno dice, entonces los antiguos no tenían inconsciente. Sí, pero y entonces es que no se formulaba como tal, así que Freud lo inventa, ¿sí? Cuando pasa, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir, la primera definición de lo inconsciente, uno podría decir, es lo no consciente, cuando lo inconsciente pasa a tener un concepto absolutamente diferente, simbólico, dentro del lenguaje, dentro del discurso del psicoanálisis, entonces Freud inventa el inconsciente. Antes no existía. Entonces esto es interesante porque nada existe de suyo. Nada existe de suyo. Aunque lo real esté ahí, si quieren, podríamos pensar el sol, la luna, las estrellas, aunque lo real esté ahí, siempre en el mismo lugar, el cambio de paradigma que implica un cambio de concepción, ¿sí?, hace poder entenderlo, mirarlo, interpretarlo, ¿sí?, de un modo diferente, y eso es el pasaje que hace el científico. ¿Sí? El científico formalmente, también podremos pensar, este pasaje también lo hace Freud con la invención del inconsciente. Entonces hay interpretaciones diferentes porque hay paradigmas diferentes y conceptos de verdad diferentes. 9:30 ya. Entonces, como les decía antes, el sueño siempre se interpretó. Pero los antiguos, por ejemplo, veían en ellos predicciones de los dioses, ¿no? Había alguien, seguramente siempre algún adivino, que nos decía de qué se trataba el sueño. Qué sé yo, podían ser buenos augurios o malos. Pero cuando Freud inventa el inconsciente, y
formula que el sueño es una formación del inconsciente que transmite un mensaje. El sueño, ya lo veremos, transmite un mensaje, pero ese mensaje no es precisamente de los dioses. Y el inconsciente freudiano también tiene su legalidad, su formalidad, si quieren, ¿sí? Sus leyes. Ustedes saben que el inconsciente funciona, ¿sí?, por condensación y desplazamiento. Así que también tiene su legalidad. También podemos hablar de esto en el sentido de un lenguaje, y este lenguaje es simbólico. Ya no se va a interpretar la imagen del sueño, sino el sueño en su sentido simbólico. ¿Sí? ¿Está? Piensen la diferencia, por ejemplo, entre la teoría de movimiento y la ley de inercia. Por lo tanto el concepto de paradigma como el de lo inconmensurable obviamente rompe con la idea de una ciencia evolutiva, acumulativa, ¿sí? Y los paradigmas, como les decía, implican cortes, un antes y un después. Hay un antes y un después de la epistema antigua, la ciencia moderna. Hay un antes y un después de Freud. Y el concepto de inconmensurable, que proviene de las matemáticas, tiene, con Kuhn, un sentido de falla o falta. Falta de unidad, ¿sí? O falta de una medida directa o exacta entre dos variables, ¿sí? Ahí hay una falla, una falta, entre dos medidas que puedan darnos una exactitud, ¿sí? Entre dos variables, o, si quieren, entre dos paradigmas. Profe, ¿podés repetir eso de la falla? Que no me quedó claro. Sí, a ver, lo primero que marcamos, está en la fundamentación del programa, lo comenté la vez pasada en la clase inaugural y vuelvo a retomarlo ahora, porque me parece que es fundamental entender qué quiere decir Kuhn con lo inconmensurable, ¿sí? Lo inconmensurable tiene que ver, bueno, a ver, el concepto de inconmensurabilidad o inconmensurable proviene también de un lenguaje matematizado, ¿sí? En el lenguaje de las matemáticas significa que no hay una relación exacta y directa entre dos variables. Si hablamos entre dos variables, lo que estamos diciendo es que tiene que ver con la relación, ¿sí?, de las variables, ¿sí? Si no hay una medida común no exacta, significa que ahí tenemos algo que falla, que falta, porque no es exacto, ¿sí? Lo inconmensurable no es imposibilidad de comparación, sino falla, ¿sí? Falla que impide alcanzar la exactitud, ¿sí? Y eso implica relación. Esa relación es inconmensurable, ¿sí? Por ejemplo, después vamos a ver, porque esto en el programa está con raíz cuadrada de 2, pero antes que lleguemos a eso. Si yo tengo un número entero, que es el número 10, ¿sí? Y digo, bueno, tengo 10 caramelos, ¿eh? Los voy a repartir entre 3 personas. Ahí
se me complicó el número. Ese número perfecto, redondo, como es el número 10, se me complica. Porque la división me da 3,33 al infinito el 33. ¿Sí? Quiere decir que una vez que lo repartí, es imposible volver al número 10. Y no existe ahí la exactitud. ¿Sí? Los números, yo digo que esto viene de las matemáticas y tiene que ver con los números irracionales. El 3,33 es un número irracional, que se distingue del 10, que es un número entero. ¿Sí? Y se distingue justamente por la exactitud del número entero. Irracionales no es en el sentido, por ejemplo, filosófico, sino matemático. Porque en el sentido filosófico no hay irracionalidad en el número. Son números irracionales. Son irracionales en el sentido matemático, lo que implica la inexactitud. O la que implica que esa relación es inexacta entre dos paradigmas, por ejemplo, o entre dos variables. Por eso no es la imposibilidad de comparación, se puede comparar, ¿sí? Pero esa comparación impide la exactitud, implica falla. ¿Sí? No por eso, bueno, implica falla. Si uno va al revés, dice, ¿qué es lo conmensurable? Lo conmensurable es la proporcionalidad. Mensura significa medida, medible. Entonces, lo que es medible es conmensurable. Es proporcionalidad. Si vamos al diccionario, en el lenguaje cotidiano, llamado mal llamado natural, mal, porque no es natural en el lenguaje, pero si vamos al diccionario, lo inconmensurable aparece como lo no conmensurable, pero en este caso, si lo pensamos como lo no conmensurable, tendría más que ver con una cualidad, ¿sí? No con un lenguaje lógico, matematizado, y que se refiere a relación. ¿Sí? ¿Por qué digo cualidad? Porque uno dice, ¿cuánto me quiere? Y te quiero inconmensurablemente. No te lo puedo medir. Pero es una cualidad. ¿Sí? Cuando nosotros decimos entre dos variables, entre dos paradigmas, o entre dos personas, es inconmensurable. ¿Sí? No hay proporcionalidad en esa relación. Entonces, lo inconmensurable es no proporcional, ¿sí? Se pierde o se impide la exactitud, aunque matemáticamente se conserva la precisión. Es preciso. Esto también entonces nos lleva a impedir definir por sí solo la veracidad o falsedad, ¿sí?, de una teoría. Porque esa teoría, la verdad o la falsedad, depende del paradigma que nos ubiquemos o del momento histórico de la ciencia que nos ubiquemos. ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, piedras oscilantes o péndulos. Los dos. Son los dos. ¿Sí? Por ejemplo, Galileo, que fue el exponente de esta revolución, de este cambio de paradigma, tenía la idea del círculo como imagen perfecta. Viene
de la antigüedad, claramente. El círculo es una imagen perfecta, ¿sí? Es redondo. Vieron que uno, cuando dice, ¿cómo te fue? Redondito me salió. ¿Qué estamos diciendo? Perfecto. ¿Sí? Me salió redondo. Redondo es un círculo. Perfecto. Tiene que ser perfecto. Pero resulta que Kepler, que es contemporáneo a Galileo, descubre o inventa la elipse. La elipse es ovalada, ¿sí? Y tiene un centro inestable, por lo mismo, por ser ovalada. Tiene elementos diferentes del círculo, ¿sí? Y Galileo, que era el exponente de este cambio, no puede ver la elipse. ¿Qué dice él? La percepción no le permitía todavía hacer ese pasaje de paradigma en el círculo y la elipse. Dice, es un círculo deformado. No es otra figura geométrica. ¿Está? Fíjense, ¿no? Cómo lleva a hacer este cambio, este pasaje. Profe, Sí. entonces sería que el paradigma es el que nos lleva a interpretar de cierto modo las cosas, no claro. ¿No qué? Se te cortó ahí. ¿Es el paradigma y no qué? No, sí, ya entendí. Bien. Vivi, permiso. La Mira, pregunta que aparece en el en el chat va de sí, la vi que mano, había, pero si no me por eso, corto, sí. tiene que ver con lo que decía la alumna, va de la mano de que si el paradigma hace a la interpretación o la interpretación altera el paradigma. No. Eso es lo que No, aparecía como preguntas. Está. El paradigma hace la interpretación, no al revés. ¿Sí? Bueno, ya que está, le voy a tomar un ejemplo. Iba a entrar un poco más en el psicoanálisis, pero bueno, vamos a entrar por acá. Si alguien se dice psicoanalista, pero interpreta el sueño en términos de imagen y no en términos de símbolo, no es psicoanalista. Es decir, se puede decir psicoanalista, pero no es psicoanalista. Porque no hay manera, a partir de la invención freudiana y del retorno que hace Lacan a Freud, de entender al sueño en términos de imagen. El sueño, que nos pasa un mensaje, ¿sí? Y yo les decía, no es de los dioses ese mensaje, justamente. Ese mensaje es un mensaje inconsciente, y es lo más propio que hay, lo más propio del sujeto, porque vieron que uno lo que hace es, la que está, nos divertimos un poco, pero digo, ¿qué hace? Soñé con vos ayer, y me hiciste esto y esto, ¿no? Entonces, culpamos al otro de que se metió en mi sueño y que me hizo cosas que no me gustaron, además, o me dijo, Lo cual, no me hago cargo de que ese sueño es mío, ¿sí? Y el mensaje es para mí, no para el otro. Bien, y quizás no se trata de esa persona con la que soñé. Así que bueno, lo dejamos así abierto. Pero la interpretación según se formula, según el paradigma. ¿Está? No al revés. A partir de todo esto también podemos decir que el psicoanálisis, que es un discurso, no es una ciencia, es un discurso, lo define así también Lacan como discurso. Yo le decía antes, no podríamos pensarlo en términos de paradigma, porque los paradigmas son universalmente reconocidos, ¿sí? Es decir, una vez que hizo este pasaje del mundo cerrado al universo infinito y que no se puede volver más para atrás, es universalmente reconocido, la ley de inercia, la ley de gravedad, la ley de movimiento, lo que ustedes quieran, es universalmente reconocido. El psicoanálisis no es sino que es reconocido a partir de aquellos que optan, se
seguir este discurso, si bien, entonces, por eso les decía antes, mal usado la palabra paradigma, pero sin embargo, el psicoanálisis tampoco podemos entenderlo de una manera ni evolutiva, ni acumulativa, ¿sí? Ni tampoco como que los conceptos de verdad o falsedad son previos, tampoco. No es evolutivo porque entonces leemos los últimos 5 años de Freud y 5 años de Lacan y listo, no nos vamos a complicar tanto la vida con tanta lectura, lo cual no es así. Cuando uno lee algo de Freud, Freud va y vuelve, menciona, ustedes, y van más allá del principio del placer, que es de los años 20, ahí Freud retoma su proyecto de psicología para neurólogos. O sea que no podríamos nunca pensar en el psicoanálisis de una manera acumulativa, ¿sí? Ni evolutiva. Y así como el Copérnico, como Galileo, que inventa a partir de un lenguaje matematizado, Freud también, ¿sí?, produce un descentramiento, produce una falla, podríamos decir, que es el descubrimiento del inconsciente, o de lo inconsciente, me gusta más decir que él, porque lo es más indeterminado, ¿sí? El descubrimiento de lo inconsciente. Y eso lo lleva justamente a la interpretación de los sueños, ¿sí?, de una manera de entender a este sueño en términos de mensaje y en términos de simbólico. Descentramiento que implica, ¿sí?, un más allá. ¿Un más allá de qué? Un más allá del yo. ¿Sí? Entonces, el yo ya no va a estar en el centro, ¿sí?, en el centro del hombre, ¿sí?, que también, de alguna manera, en la historia de la filosofía, no hay de entrada un yo. Pero bueno, en algún momento el yo, podríamos decir, es el centro del hombre, aquello que es redondo, perfecto, casi como el número 10, ¿sí? El inconsciente rompe con esta perfección, con esta unicidad, y aparece un más allá que es lo inconsciente. Pero ojo que lo inconsciente no es lo que después va a estar en el centro. Acá no va a haber centro. En todo caso va a haber relaciones. Ese más allá, que implica una ruptura, no un yo perfectito, redondito, en todo caso podemos pensarlo como un suplemento, suplir aquello que falla, pero no por eso se la enmienda a la falla, ¿sí? Es como una prótesis, digamos, el suplemento, pero que conserva la huella de la falla. Y para eso entonces tenemos el texto de una dificultad en psicoanálisis, que es donde Freud habla de estos descentramientos. No sé si hay preguntas, si no continúo 10 minutos. Profe, yo tengo Sí. una pregunta. El psicoanálisis no puede ser considerado un paradigma, pero el modo que desde el psicoanálisis se propone de entender al sueño, ¿sí? Ah, bien, está bien la pregunta. Bueno, no se propone como paradigma, porque el paradigma es, como les decía recién, universalmente reconocido, aceptado. El psicoanálisis es un discurso,
¿eh? Entonces, no lo podemos pensar en términos del paradigma, en tanto que no es universalmente reconocido, aceptado. Está el psicoanálisis, está la psicología, qué sé yo, la Gestalt, la conductista, la cognitivista, ¿eh? Ninguno son universalmente reconocidos. Hay distintas posiciones, ¿sí? Algunas de ellas responden, sí, al paradigma de la ciencia, ¿sí? El psicoanálisis no responde exactamente a ese paradigma de la ciencia. Sin embargo, y en ese punto por eso decimos, no responde al paradigma de la ciencia, por lo tanto, uno puede decir, entonces no es científico. Bueno, yo no lo haría tan rápidamente esa deducción, porque el psicoanálisis, si bien no responde exactamente al paradigma de la ciencia, no es sin la ciencia que Freud pudo inventar al psicoanálisis. No es sin, si bien Freud no habla de lo simbólico, Lacan es el que introduce ese término, porque aparece bastante después esa relación lenguaje simbólico, aparece después en el sentido de concepto, pero aparece mucho antes cuando hablamos de la revolución científica del siglo XVII. Entonces, si bien no vamos a ahondar, pero porque nos quedamos sin tiempo, pero si bien el psicoanálisis no responde exactamente al paradigma de la ciencia, no es sin estas rupturas que Freud pudo inventar el psicoanálisis. Más claramente esta lectura la hace Lacan con Descartes. Pero si tomamos esto, podemos hacer el mismo ejemplo que tomé, que el del sueño, que es una de las formaciones del inconsciente más conocidas por ustedes, es que el sueño se interpreta en términos de mensaje y en términos de simbólico a partir de que la ciencia fue simbolizada. Habla en un lenguaje simbólico. Todo lenguaje, bueno, no todo, podríamos hacer alguna diferencia, pero es un lenguaje formal y simbolizado, no a la manera de la imagen. Entonces, no sé si ahí te respondí o me fui y ya no sé bien si era tu pregunta. Claro, entonces desde que, o sea, necesita del paradigma de la ciencia y por eso el sueño también puede ser considerado un paradigma. No, está bien, no. Si los elementos son paradigmas, no. Paradigma, bueno, lo van a trabajar más detalladamente, les decía, con los prácticos, pero paradigma tiene que ver con patrón, normas, patrones a seguir. Y además, es lo que dijo la profe, tiene que ver con una universalidad, tiene que estar aceptado o sea, reconocido, y el psicoanálisis evidentemente todavía no es reconocido, no sé, como ciencia o avalado Universal, claro. La no universal, por eso está en discusión. Yo entiendo que el psicoanálisis no es un paradigma y por eso pregunto, porque usted dio ejemplos del sueño, de que se produce un antes y un después. Entonces mi pregunta era, el psicoanálisis no es un paradigma, pero ¿qué es entonces esta forma de entender a los sueños que el psicoanálisis se propone? Bien. Bueno, lo iremos viendo un poquito más de a poco, pero el psicoanálisis es un discurso. Si quieren, podemos ubicarlo como una disciplina. No me gusta mucho la palabra disciplina, pero para que ustedes por el momento lo entiendan, podemos pensar que es una disciplina. Disciplina o discurso que no es sin esta ruptura del paradigma o pasaje de la epistema antigua a la ciencia moderna.
Porque en la antigüedad seguían pensando en el sueño como mensaje de los dioses. ¿Sí? Por eso, el psicoanálisis tiene una relación a la ciencia sin caer en la precisión que cae la ciencia. Porque, por ejemplo, yo le decía, lo inconmensurable implica inexactitud, pero sin embargo puede ser preciso, hay precisión. En la ciencia podríamos decir hay precisión. Si no hay precisión, el ejemplo que tomé antes, que es el del avión, imagínense que si no hay precisión, el avión se cae. Tomémoslo más visible, qué sé yo. Entonces, en la ciencia hay precisión. Lo que no hay en el pasaje de un paradigma a otro es exactitud. En el psicoanálisis no hay exactitud y yo diría que tampoco precisión. Así que no es sin la ciencia, pero no sigue exactamente los patrones, las normas de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, en todo caso, o la psicología, que podemos pensarla más dentro de los patrones de la ciencia, bueno, eso nos puede resolver un poquito el de Mateus, que va ubicando algunas cositas ahí. La psicología, que podemos ubicarla más dentro del paradigma de la ciencia, puede haber más exactitud, puede ser más incluso universalizante. Miren, podríamos decir, un síntoma, ¿sí? En la psicología, no quiero nombrar ninguna en especial, pero en la psicología puede decir, bueno, este síntoma se reconoce en tales cuestiones, ¿no? Y es por esto, esto y esto, ¿sí? Este síntoma viene de esto, esto y esto. Esa precisión no está en el psicoanálisis. Uno puede decir, sí, este síntoma se corresponde más a una neurosis obsesiva que a una neurosis histérica. Ahora, ¿por qué? Digamos, ¿cómo aparece ese síntoma, no otro? No hay precisión. En eso no hay precisión. Tampoco, obviamente, exactitud. ¿Sí? No sé si esto respondió o lo empeoré. Pero el psicoanálisis no es sin la ciencia, pero no responde exactamente a los parámetros de ciencia. ¿Sí? Por eso es una relación con la ciencia. Y es la relación psicoanálisis y ciencia, pero no cae dentro del paradigma de la ciencia. ¿Sí? El sueño se interpreta diferente porque hay un cambio de paradigma universal. ¿Sí? Pero el sueño, como cualquier otra formación del inconsciente, no la podríamos pensar si no es a partir de la invención del psicoanálisis. Es decir, antes no existía, aunque soñaran. ¿Sí? No sé si eso te respondió. Profe, entonces, Sí, profe, muchas gracias. perdón que vuelvan, o sea, al decir sueño, entonces, al poder entender de distinto modo el sueño que antes, a decir que una interpretación de los dioses, bueno, en ese sentido, ahí sí hay como un paradigma distinto. Claro, porque es universal. Ah, listo. Y Freud no es extraterrestre, también, ¿sí? Digo, Freud también está, es más, hasta Freud estaba muy, podríamos decir, su genialidad, además de todo lo que dijo, es que pudo en algún punto sustraerse de lo imperante de la época, que era el positivismo. O sea que, ¿sí? Se corre de esa posición del positivismo e inventa una nueva teoría. Ya lo vamos a ver con 5 conferencias que dice una nueva teoría de indagación y terapia. Dice, ¿sí? O dice, ya lo vamos a ver, una nueva ciencia. Pero, bueno,
depende cómo se mire, podemos decir que entra o no dentro de la ciencia, ¿sí? Hoy están discutiendo nuevos paradigmas, qué sé yo, a lo mejor, ¿no? Pero hay una cuestión que dirime, y es que si alguien entiende a la persona como hombre, como unidad, como sí, digámoslo como unidad, ¿sí? Y no entiende que hay una determinación inconsciente y que muchos de sus actos pueden responder a eso, ¿no? Y no a su voluntad, no estamos dentro del psicoanálisis y estamos más del lado de la ciencia, que se puede, ¿no? Se puede clasificar, se puede, bueno, como es la psiquiatría clasifica, se dan patrones, y ustedes conocen este famoso nomenclador del DSM-4, te dice, bueno, si tiene este síntoma, dentro de este cuadro, pero si se combina con esto, va dentro de este cuadro, con esto, ¿no? Es terrible. Bueno, entonces... Profesora, como la neurociencia también, ¿no? Que ahora bueno, está... y es más discutible, es otra cosa. Ahora, pero que está tratando de integrar mente-cuerpo de a poquito. es que a ver, pero eso es otra discusión. Lo que yo digo es la clasificación. Entonces, ustedes se van a encontrar, y acá hay psicólogos, hay compañeros de la cátedra, que seguramente algún día les tocó hacer un informe con el DSM-4 y uno dice, esto va, pero esto no. ¿Y esto dónde lo meto? Pero esto no va con esto. Es decir, no podríamos hacer semejante clasificación porque existe algo que se llama sujeto, existe algo que es singular, y esa singularidad es uno por uno. Y eso es lo complicado y difícil del psicoanálisis. Es uno por uno. En ese uno por uno no es universal, no es clasificable, no tiene exactitud, y ahí entonces la ciencia dice, no, querido, entonces no, esto no se puede. Claro. Por eso, no es sin la ciencia, pero tampoco cae dentro de los parámetros precisos de la ciencia. ¿Sí? Lo de las neurociencias, esta relación mente-cuerpo, en el psicoanálisis podemos llamarla psicosomática. Podemos decir, sí, hay algo del orden de un órgano que funciona suelto del resto, se enferma, ¿sí? Y quizás tiene que ver con una posición subjetiva. Pero esto es mucho más complejo, nada más que las neurociencias. Bueno, no voy a hacer mención de nadie en especial, pero yo digo, cuando a veces yo escucho a algunos neurocientistas muy conocidos y dicen cosas que yo digo, no leyó Freud. Si hubiera leído Freud, pero claro, si lee a Freud lo tiene que mencionar, y si lo tiene que mencionar ya no está diciendo nada nuevo. Como un pecado, sí. No está diciendo nada nuevo. Pero bueno, eso será discusión de otro momento. Gracias. A ver si hay más preguntas, no sé, las escritas, Leo, vos que estabas siguiendo. ¿Estás ahí o ya está con su práctica? Vivi, Leo se fue. Para el práctico. 10. Está bien, perfecto. Bien. Cuando hablamos acá de paradigma, ¿lo tomamos en el más amplio sentido, digamos, como cosmovisión, como interpretación del mundo, o estrictamente el paradigma científico como define Kuhn? No, acá estamos tratando de definir lo que define Kuhn, por eso yo arranqué con Kuhn, ¿sí? Bien. Y las referencias que di de Coiré, si bien como está ruptura. escrito de Coiré, Kuhn las toma, o sea, lo que pasa es que ustedes no van a leer todo el libro, pero sí. Listo, hasta luego, chau, sí, se van al práctico, está muy bien. Tengo práctico a las 10, perfecto. Sí, en realidad estamos nada, me quedo por, están preguntando, pero si no ya el teórico lo doy por concluido.
Dale nomás. Alguien me estaba haciendo alguna pregunta y yo... Profe, ¿hay alguna lectura? ¿Hay alguna Sí. lectura para la clase que viene? Bien, para el teórico. Vamos a ir trabajando en la unidad 1, así que ustedes vayan leyendo la unidad 1. Ok, gracias. Q, bueno, los textos ya se los dije, ustedes vayan leyendo la unidad 1, y yo la voy a ir recorriendo. Bueno, genial, gracias. Entonces, profesora, una última consulta. Decir que las fallas en estos casos son positivas, están bien porque dan lugar a los cambios, Bueno, sí, en ese punto sí. Sí, se puede considerar positivo porque da, ¿sí? Ahora, en sí la falla, que es lo inconmensurable, no es ni positivo ni negativo, ¿sí? Es una relación que marca, bueno, no llegué a hablar de los números irracionales y de la raíz cuadrada de 2, que es el ejemplo que van a tomar ustedes en el seminario 2, con Lacan. Pero los números irracionales, raíz cuadrada de 2, marca lo que es un número irracional diferente a un número entero, redondito, como les tomaba como ejemplo el 10, porque el 10 aparte tiene metafóricamente muchas acepciones, ¿no? Me saqué un 10, o sea, ¿no? Tiene muchas otras cuestiones metafóricas, no literal en las matemáticas. Pero bueno, tiene esa idea como la antigüedad del círculo y entró alguien y bueno, este es el teórico y estamos terminando, creo que entró Tatiana o Tamara, a lo mejor se equivocó de link, por eso aviso. Entonces, los números irracionales son estos que marcan, sin precisión, raíz cuadrada de 2, marca una precisión, pero no es un número entero, ¿sí? Bueno, y ahí hay bueno, me adelanto un poco, pero por ejemplo, este pasaje de un mundo de percepción, un mundo del orden de la imagen, a un mundo simbólico, formal, simbolizado, hay un corte, hay un pasaje, hay un quiebre podríamos decir, del orden de la imagen al simbólico, y son inconmensurables. Es decir, ¿no? No podemos, lo podemos relacionar, pero no los podemos medir en su exactitud, qué se perdió, qué se conservó, ¿no? O sea, hay un quiebre ahí entre estos dos. Por eso, inconmensurabilidad no significa imposible de comparar, sino que significa relación. Relación. Profe, te hago una consulta con respecto a